Hola, un abrazo muy especial para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, acompañándonos en este encuentro que será maravilloso. Un encuentro que está que estará conectando su alma con su corazón, su mente, la capacidad de pensar, de reflexionar, de llegar a conclusiones, porque la única manera que nosotros tenemos de poder avanzar y aprender en la vida es cuando tenemos apertura mental, y es decir, abrirnos a escuchar, a aprender, a reflexionar y por supuesto a seguir investigando para tener claro muchos conceptos en nuestra vida. Y eso nos va a permitir vivir de una manera completamente diferente. Nuestro invitado de hoy es un invitado maravilloso, una persona que me honro de presentarlo en el canal. Hace corto tiempo tuvimos un encuentro aquí también para ustedes y ha sido sorprendente, ha sido realmente maravilloso la cantidad de comentarios positivos de gente que agradece ese encuentro. Por eso quisimos tenerlo hoy con nosotros y seguramente, si Dios lo permite, estaremos con él varias veces hablando de estos temas de espiritualidad, porque en mi caso, en mi experiencia, en mi sentir, cuando la ciencia se encuentra con la espiritualidad o la espiritualidad con la ciencia, y empezamos a tener dos miradas que se empiezan a unir, muchas cosas empiezan a ser completamente diferentes. Aquellas personas que son racionales, que necesitan explicación, las van a tener, y las personas que van a ser, que son espirituales y que se mueven de una manera diferente, vamos también a entender muchas razones que se dan en este punto de encuentro cuando la ciencia y la espiritualidad andan de la mano. Y por eso nuestro invitado de hoy es un invitado maravilloso porque él reúne estas dos condiciones. Él es licenciado en ciencias químicas. Hay un video con él que los invito a que ustedes lo vean, que recientemente lo hicimos. Él tiene un doctorado también basado en tesis sobre terapia genética. Es escritor y conferencista español reconocido por unos libros maravillosos que ustedes pueden descargar en su página, como Las leyes espirituales o la ley del amor. Un gran invitado, una persona también muy sencilla, muy querida. Siento yo que hay un alma maravillosa que nos acompaña a través de este ser que lleva por nombre en esta humanidad de Vicent Guillén, el doctor Vicent Guillén. Mi doctor, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos, es un gusto para mí tenerlo y para todas las personas que nos acompañan ahora, tener su presencia y su tiempo y su disposición para compartir con nosotros. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Cristian, por haberme invitado. Es un placer y un honor estar en tu canal y pues espero que lo que vayamos a hablar ahora, igual que lo que hablamos el otro día, pues sea de bastante interés y aclare pues muchas dudas que la gente pueda tener sobre el tema. Pues, doctor Vicen, vamos a hablar de un tema que es bastante polémico, ha sido polémico a lo largo de la humanidad, porque se cruzan creencias, religiones, formación. Yo vengo de religión católica, y muchas personas que están conectadas con nosotros también vienen de diferentes tendencias. Pero como lo decía en su presentación hace un momento atrás, usted es un hombre de ciencia y las personas de ciencia necesitan evidencia, porque sin evidencia siento yo que no hay ciencia. O sea, la ciencia empieza a desarrollarse cuando la evidencia empieza a aparecer y empieza la investigación y se dan cuenta que la evidencia tiene un gran contenido y se vuelven en verdades. Hablar de este tema no es fácil, pero me encanta que usted nos comparta su visión, su mirada, todo su aprendizaje en relación a este tema que es tan importante, comprenderlo, asimilarlo, como es el tema de la reencarnación. Bueno, pues sí, a ver, yo, igual que tú, igual que muchos otros, pues yo también, España es un país de tradición católica, también pues inicialmente me fui criando en el catolicismo, pero con el tiempo pues a raíz de ir conociendo otras áreas, ¿no? Del conocimiento y de la vida, pues primero pues te cuestionas mucho, ¿no? La, la coherencia de esas creencias, luego también pues la influencia de la educación universitaria, donde pues conoces la versión científica, ¿no? de la vida, pues también te genera una serie de inquietudes, tampoco te da las respuestas que estás esperando, ¿no? Y pues en esa búsqueda, ¿no? de respuestas para intentar explicar la evidencia, la realidad, pues he ido pues descubriendo una serie
de cosas que me han hecho pues llegar a la conclusión de que no solo vivimos una vida, sino que a este mundo venimos muchas veces, podemos llamar a cada una de esas vidas una encarnación, y que volvemos también muchas veces, ¿no? Y de ahí el nombre de reencarnación. ¿Quiere decir eso que siempre estamos en el mundo físico? Una y otra vez. Pues no, eso es una de las cosas que podemos aclarar, ¿no? A la gente, ¿no? Que muchas personas piensan que te mueres aquí y al día siguiente ya están naciendo en otro lugar y no funciona así. No funciona Completamente. así. Eso que usted acaba de decir es una de las inquietudes constantes de las personas cuando hablamos de reencarnación, doctor Vicen, porque dicen, pero ¿cómo es posible que cuando yo trasciendo me voy a encontrar con mis seres queridos, supuestamente ellos ya no han encarnado, como si fueran automáticos, ¿no? Sí, entonces hay algunas creencias, unas vienen de, pues, de lo poco que se pueda conocer de las creencias orientales, que pues, a lo mejor sí que consideran que, por ejemplo, un ser humano pueda encarnar en una vida posterior en un animal. Eso tampoco es posible. Eso también, si quieres, en algún momento lo hablaremos. Pero bien, Claro. mi visión se ha basado mucho tanto en las experiencias personales como las que he podido conocer, en las evidencias que decías tú, ¿no? De los trabajos de científicos, de investigadores, pues que han estudiado el tema, ¿no? El tema de testimonios de personas Sí. que recuerdan otras vidas. Algunos de esos recuerdos se producen a través de hipnosis regresiva, pero algunos de ellos de forma espontánea. Y lo sorprendente es que muchos de estos recuerdos espontáneos de otras vidas suceden en niños de muy corta edad que en un determinado momento empiezan a hablar de otra vida, ¿no? Sin que nadie les haya sugerido nada sobre el tema, porque de hecho muchos de ellos, muchas de esas familias donde esos niños nacen no creen en la reencarnación, ¿no? Entonces, pues ha habido científicos que se han interesado por estos testimonios y pues han hecho y han publicado artículos de investigación sobre este tema, como se podría publicar pues, de cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, pues iremos hablando un poquito de todo eso, ¿no? De cuáles son las evidencias que Completamente. demuestran que existe la reencarnación. Pues vamos a iniciar, doctor Vicen, vamos a iniciar a conocer esos descubrimientos que usted ha tenido, esa investigación que ha hecho, porque quienes estamos en este mundo nos volvemos investigadores, queremos aprender más y cuando empezamos a encontrar algunas evidencias que dicen, oiga, esto tiene un fundamento que yo quiero investigarlo y empezamos nosotros a buscar, pues empezamos a encontrar. ¿Cómo fue su proceso? ¿Qué empezó a descubrir y a qué conclusiones ha llegado producto de toda la investigación que usted ha realizado? Bueno, en mi despertar espiritual, como comenté ya la otra vez, pues tuvo mucho que ver el haber conocido a mi mujer y ella es la primera que me habló, ¿no? de la creencia en la reencarnación, aunque yo ya en su momento había leído un libro, digamos que yo tendría unos 20 y algo de años y tenía mucha inquietud en saber cosas sobre la existencia del ser humano, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos. Hay vida antes de la vida, hay vida después de la muerte y justamente en esa búsqueda encontré un libro que se llama Vida antes de la vida. Vida antes de la vida, de la doctora Helen Wambach. Entonces, en este libro lo que se recoge son los testimonios de personas que a través de hipnosis regresiva pues han recordado vidas anteriores. Y entonces aquí pues esa doctora pues cuenta pues las conclusiones a las que ella llega con esa investigación, ¿no? Entonces este es digamos el primer acercamiento a la creencia en la reencarnación desde un punto de vista científico, ¿no? Y luego pues tuve la oportunidad de conocer, aparte de lo que iba conociendo con mi mujer, pues otros trabajos de otros investigadores como Ian Stevenson, Maravilloso. en la Universidad de Virginia, ¿no? Sí. Bioquímico y que se dedicó al estudio de las experiencias de recuerdos de otras vidas en niños pequeños, ¿no? Entonces, este hombre en esa universidad, pues, dedicó toda su vida profesional a la comprobación de casos que él iba conociendo, que le iban haciendo saber que existían, de niños que decían recordar eventos de una vida anterior. Y entonces cuando él tenía notificación de este tipo de casos, pues iba a esos lugares a recoger la información que esos niños tenían. Y
y luego intentaba era comprobar si realmente esto había ocurrido en realidad. O sea, que si los niños hablaban de una ciudad, en un determinado momento, pues viajaba a esa ciudad, buscando, pues por ejemplo, dónde vivieron esos niños, la familia en la que supuestamente encarnaron. Entonces se dan casos muy curiosos, ¿no? Yo ahora me acuerdo de un caso, creo que era de la India, ¿no? Pues de un niño, pues que, no sé si un niño o una niña, pues que le pedía a sus padres que le dejaran volver con su familia, que no se identificaba con la familia actual y entonces pues que quería que lo dejaran volver, ¿no? Con su familia. Además, pues dio detalles de dónde vivían y también dio detalles de cómo murió en esa vida. Y entonces con los datos que el niño da, pues se trasladan a ese lugar y comprueban que efectivamente todo es como el niño ha dicho, existe esa casa donde el niño pues les lleva y esa familia, claro, la diferencia es que ahora esas personas que eran de su familia pues ya habían pasado muchos años y ya no eran pequeñas, ¿no? Eran, Claro. pues, por ejemplo, sus hermanos. Se ve que había sido el caso de una persona, de un niño que había muerto a una edad temprana y había vuelto a encarnar bastante pronto, ¿no? De manera que pues todavía Sí. la familia de la vida anterior todavía estaba viva en la vida actual, ¿no? Entonces con los datos que el niño da, pues van a ese lugar, encuentran a esa familia, el niño da datos de cosas de la familia, o sea, reconoce a todos los miembros de la familia, o sea, algo muy llamativo que, claro, si no es real, ¿qué otra explicación puede tener? Quiero decir, si no admitimos que ese niño fue en la otra vida quien dijo ser y realmente estamos ante el caso de una reencarnación, ¿qué otra explicación le podemos dar al conocimiento de ese niño de todos los hechos y de todas las personas de esa vida anterior? O sea, no hay ninguna otra explicación mejor. Completamente. En ese caso del doctor Ian Stevenson, doctor Vincent, hay un caso maravilloso de un niño que va con su mamá en el vehículo y le dice a la mamá, le dice, ahí va mi mamá. A una señora, se refería a una señora que va caminando y la señora que va conduciendo le dice, no, mi amor, tu mamá soy yo. Y el niño le dice, sí, pero en esta vida, pero en la vida pasada ella era mi mamá. ¿No? Y empieza ahí un momento de impresionante porque lo que usted dice es algo maravilloso. ¿Cómo podemos nosotros objetar, cómo podemos nosotros refutar algo tan claro cuando repetidas veces y miles de veces se ha investigado y se ha llegado a la conclusión de que los niños no están mintiendo, sino que los niños están dando detalles de vidas pasadas que se pueden corroborar con evidencia y es ir a los lugares donde pasearon, cómo se llamaban papá, mamá? Es algo realmente maravilloso. Efectivamente, porque no se trata de casos aislados. O sea, Claro, Ian Stevenson recoge una base de datos de más de 2.500 casos, ¿no? sí, Entonces, luego Jim Tucker, también en la Universidad de Virginia, continúa su trabajo. sí, A él le argumentaban mucho al principio que los casos mejor documentados eran todos de Oriente, ¿no? De una zona, digamos, donde sí que se cree en la reencarnación. Y más que porque hay una creencia previa, es porque en esos lugares, cuando un niño habla sobre este tema, no se le censura, ¿no? O sea, seguramente hay más casos o igual de casos de recuerdos de otras vidas en Occidente, pero claro, como los padres cuando escuchan este tipo de cosas, pues más bien le dicen al niño que se calle, pues todos estos testimonios pues quedan en, digamos, en secreto, ¿no? No llegan a ser claro. públicos, ¿no? Entonces, luego Ian Stevenson se interesó mucho en demostrar que también hay casos en Occidente y publicó pues algunos artículos de casos de niños, sobre todo de Estados Unidos, y también pues Jim Tucker también pues empezaron a interesarse por los casos bueno, en Occidente, ¿no? Para que no quedara como que, digamos que solo hay evidencias de la reencarnación en los En países Oriente, donde se claro, cree la reencarnación, ¿no? Aunque es claro. verdad que pues, los primeros, los mejor documentados, sucedieron los primeros Claro, se documentan allí en Oriente. pero lo que usted dice tiene toda el sentido, ¿no? Si los niños hablan y el adulto tiene la capacidad de comprender qué es lo que el niño está diciendo, pues
la comunicación es diferente a un lugar donde, pongamos en Occidente, donde estamos nosotros, donde los niños pueden contar la misma experiencia, pero el papá lo interpreta como que, qué imaginación la de este niño. Correcto, correcto. Afortunadamente eso ya ahora ya va pasando menos, ¿no? Porque Claro, ya no hay esa mentalidad tan cerrada, ¿no? Y ahora pues hay muchos casos y muchos famosos, ¿no? En YouTube podemos entrar y ver diferentes casos de niños que han experiencias. recordado otras vidas, ¿no? Y bueno, y es de todos conocido, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jenny Cockle es, no sé si lo conoces, ¿no? El de una mujer estadounidense pues que empezó a tener, bueno, Jenny se llamaba, que empezó a tener durante su embarazo un montón de sueños recurrentes que para ella eran recuerdos de una vida pasada, donde ella vivió en un pueblo de Irlanda y donde ella pues recuerda pues que tuvo muchos hijos, que al final fallece en uno de los, bueno, en el último embarazo ella fallece, que digamos su marido era una persona poco responsable y a raíz del fallecimiento de ella pues los hijos los dan en adopción y cada uno por su cuenta, de manera que no tienen contacto entre ellos, ¿no? Entonces Jenny, basándose exclusivamente en los recuerdos que ella tenía, se traslada a Irlanda y empieza a buscar a sus hijos de la otra vida, ¿no? Y con los recuerdos que ella tenía, consigue encontrar dónde vivió, quiénes eran sus hijos, que todavía vivían en la vida actual, eran ancianos, y los consigue reunir a los que estaban vivos, ¿no? Y de eso se hizo una película que se llama Los hijos del ayer, protagonizada por Jane Seymour. No sé si tenéis conocimiento de esta película, pero es una ¿No? película preciosa, está en YouTube, Los hijos del ayer, y que nos habla pues eso, de que realmente la reencarnación es un hecho y que hay muchos casos reales pues que han sido comprobados, y en el que se basa la película Los hijos del ayer es uno de ellos. Completamente. Las creencias nos impiden a los seres humanos tener apertura cuando se trata de escuchar un nuevo conocimiento, ¿no? Nosotros venimos de una cultura muy marcada por unas creencias que nos han dicho que el ser humano vive una sola vida. E indudablemente así es, pero cuando hablamos de cada encarnación. Pero cuando empezamos a hablar de estos temas, doctor Vicen, y empezamos nosotros a tener esa apertura, hay muchas cosas que en la vida de los seres humanos cambia. Cuando empiezo a investigar y me doy cuenta que, y le dirijo esa pregunta en el caso pues, suyo, ¿en qué ha cambiado su vida el hecho de saber, antes de empezar a hablar con su esposa, que su esposa llegó a su vida también para darle esta apertura, ¿en qué ha cambiado su vida el hecho de saber que hay reencarnación, que la vida continúa, a antes que uno creía que simplemente vivía esta vida, se moría y se acabó todo? Pues ha cambiado sobre todo al entender el por qué pasan ciertas cosas en la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, yo antes me preguntaba por qué un niño nace en una familia determinada, en un lugar determinado del mundo, que puede ser un lugar donde hay una guerra o donde se pasa hambre, o una familia que no lo quiere, y otro niño en otro lugar del mundo nace en otra familia, un lugar donde se vive bien, donde la familia lo quiere. Yo me preguntaba, ¿es injusta la vida si empieza ahí? Porque ese niño y el otro, si están empezando a vivir, ¿por qué uno tiene unas circunstancias favorables y otros desfavorables, ¿no? Entonces, claro, eso yo no lo llegaba a entender. Y el por qué pasaban ciertas cosas en la vida a ciertas personas, ¿no? Que a mí me parecían buenas, y como que todo se pusiera en contra de ellas a lo largo de su vida, o el caso al contrario, ¿no? De personas que hacían mucho daño y se iban un poco de rositas, ¿no? Porque nadie conseguía juzgarles, ¿no? Entonces, ahora entiendo que solo estamos viendo un episodio de una vida, de una trayectoria espiritual, ¿no? Entonces, ese niño que nace en ese lugar del mundo ha elegido nacer ahí, y nace ahí, en esas circunstancias, porque lo que va a pasar tiene que ver con lo que pasó en otras vidas. Es decir, no es el principio de la vida el nacimiento, es simplemente un capítulo más de una serie, ¿no? Un culebrón, diría yo, porque hay muchas vidas, y en cada una de esas
vidas aprendemos un poquito, ¿no? Y todo lo que pasa en esta vida está relacionado con lo que ha pasado en las otras vidas. O sea, el argumento de esta vida no se puede entender completamente si no conocemos lo que ha pasado en otras vidas. Lógicamente, al olvidarlo, tenemos esa sensación, ¿no? Que ciertas cosas pasan sin que nosotros tengamos un control sobre ellas, como si fuera una fatalidad del destino, pero en realidad es algo elegido por nosotros antes de nacer, ¿no? Hay un libro que habla sobre ello, el de Michael Newton, no sé si lo conoces, La vida entre vidas, es otro investigador que ha publicado este libro donde recoge testimonios de personas que tienen recuerdos de la etapa anterior al nacimiento, no en una vida anterior físicamente encarnado, sino en un plano de la existencia no material donde ellos están vivos y están preparando la vida actual. Por ejemplo, tomando decisiones como cuál va a ser la familia, ¿no? O sea, espíritus que se ponen de acuerdo para encarnar juntos en la misma familia, el tipo de pruebas que van a enfrentar, cuánto tiempo van a vivir, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es una prueba más de que realmente esta vida no es la única y que no se puede entender completamente si no conocemos lo que ha pasado anteriormente. Entonces, a mí esto me ha hecho entender que realmente lo que a mí antes me parecían injusticias no lo son tanto, ¿no? Porque está todo relacionado. Y que lo que tú hagas en esta vida va a tener una repercusión tanto sobre lo que has hecho como sobre lo que te vas a encontrar en el futuro, ¿no? O sea, digamos que hay una ley espiritual que es la ley de justicia espiritual o ley de causa-efecto, que básicamente te dice que lo que siembras cosechas. Eso ya lo dijo Jesús. Lo que pasa es que no se entendió porque como hemos quitado o ha quitado la Iglesia la creencia en la reencarnación, pues no se puede entender. Pero la siembra y la cosecha muchas veces no suceden en la misma vida. Pero si analizamos a lo largo de diferentes vidas, sí que veremos que según lo que hacemos nos vamos a encontrar en el futuro, ¿no? Entonces a mí Claro. eso me ha ayudado a enfocar la vida hacia un objetivo provechoso espiritualmente. Para mí ese objetivo es desarrollo de la capacidad de amar y eliminación del egoísmo. Tan sencillo como eso. Porque sé que ese es el camino para conseguir la auténtica felicidad. Y que, lógicamente, en una vida es imposible hacerlo todo, de manera que lo que vamos haciendo es aprenderlo en etapas. En cada vida aprendemos un poquito y eso que aprendemos en esa vida, pues se va a sumar a lo que hemos aprendido en las vidas anteriores. Porque aunque olvidemos temporalmente los recuerdos, el conocimiento adquirido queda integrado en nosotros mismos como una especie de intuición, ¿no? La intuición espiritual, la conciencia, se desarrolla y todo aquello que hemos aprendido no se pierde. Y esa es la razón por la cual pues podemos ver a niños prodigio, que son auténticos fenómenos, por ejemplo, en la música, que nos planteamos cómo puede ser que un niño tan pequeño sepa tanto de música. Pues A los porque ha 5 años haciendo cosas magistrales, usted dice, pero ¿cómo las aprendió? Pues porque lo aprendió en otra vida y ahora Claro, simplemente está poniendo de manifiesto todo aquello que claro. aprendió a una edad precoz, que es cuando ya puede controlar su cuerpo físico, ¿no? Pues igual que pasa con esa habilidad, ¿no? El sentido musical, pues ocurre con todas las facetas del espíritu, ¿no? La capacidad de amar, la sensibilidad, Sí. la, la forma de pensar, todo eso no aparece de la nada, sino que es algo que se ha trabajado en vidas anteriores. Y aquí lo que hacemos es, digamos, ir progresivamente despertando todo el conocimiento adquirido en las anteriores vidas. Doctor Vicen, usted ha dicho en los últimos minutos muchas cosas interesantes que es importante empezar a recalcarlas para las personas que van a ver esto, que van a ser miles de personas que van a estar, no solamente que están acompañándonos ahora en directo, sino que lo van a ver luego. El día en que nosotros logramos comprender que la vida continúa y que cada encarnación es una etapa de la vida dentro de nuestra evolución, el día que logremos asimilar eso, empezaremos a salirnos de un victimismo donde la gente empieza a decir, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? Las preguntas deben cambiar. La mirada debe cambiar cuando yo ya comprendo que estoy viviendo hoy una etapa de mi vida
y que esa etapa de mi vida es simplemente el producto de todo lo que yo he venido construyendo atrás. Pero también algo muy importante que usted ha dicho, ¿cómo quiero que mi vida siguiente sea? Porque yo le he dicho a las personas aquí en el canal repetidas veces, doctor Vicent, queremos saber muchísimo del más allá, pero nos olvidamos del más acá. Y resulta que del más acá depende el más allá. O sea, yo quiero un más allá maravilloso, pero mi vida hoy es conflicto, pelea, discusión, trampa, deshonestidad, deslealtad, todo lo que usted quiera, pero yo quiero tener un más allá maravilloso. ¿Qué nos puede decir en relación a esto, doctor Vince? Pues que es como tú dices, que según la ley de causa-efecto, cosecharemos lo que sembramos, ¿no? Entonces, tanto en otra vida como en la vida en el plano espiritual, según lo que hagamos nosotros, según el progreso que hayamos hecho en la capacidad de amar, cuando vayamos al plano espiritual, nos vamos a situar en una franja o en otra, ¿no? Digamos que por afinidad evolutiva, los espíritus, después de desencarnar, se reúnen en la franja de acuerdo con el nivel evolutivo que ha conseguido desarrollar, ¿no? Entonces, los que están más avanzados van a zonas donde están espíritus que son semejantes a ellos en evolución. Y los que están menos avanzados, pues se reúnen en zonas donde están pues, espíritus semejantes a ellos en evolución, ¿no? Es como el globo aerostático, ¿no? Que según el nivel de la densidad del aire, pues se sitúa más arriba o más abajo en la atmósfera, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que nuestras acciones en esta vida van a definir cómo va a ser nuestro futuro en el plano espiritual y en las próximas vidas, ¿no? Como tú bien decías. Si una persona ha sido una asesina, no puede esperar que después de morir ir directamente al sitio bueno. Lógicamente no se va a condenar eternamente en un infierno como nos Nos cuenta han vendido la idea, claro. la Iglesia, ¿no? Sí, Porque el mundo espiritual no pretende infligir castigos eternos. claro. De hecho, no pretende hacernos daño, solo intenta que evolucionemos, ¿no? Y la evolución pasa por ser conscientes de nuestros actos, y si nosotros hemos generado sufrimiento, pues cuando vayamos al plano espiritual se nos hace sentir el sufrimiento que nosotros hemos causado. No porque haya alguien destinado a eso, sino porque se nos conecta con las personas que han sido objeto de nuestro castigo, ¿no? O sea, el sufrimiento que hemos causado, nos conectamos con esos seres y percibimos el sufrimiento como si hubiera sido hecho o sido percibido en nuestras propias carnes, ¿no? Y eso entonces Para lograr comprender la responsabilidad de los actos nuestros, que no es sí, un castigo, sino simplemente una forma de cómo nosotros podemos aprender esas lecciones. correcto, es como la Iglesia lo dice, el juicio final. El juicio final es después de cada vida. O sea, pero no es un juicio como nosotros lo imaginamos, ¿no? Claro, Es un juicio de la conciencia, donde sí que tenemos ayuda, y del pero amor, y donde lo que se pretende es que nosotros tomemos conciencia de la repercusión de nuestros actos. Si han sido negativos, pues experimentaremos el sufrimiento, y si han sido positivos, experimentaremos la felicidad, ¿no? Entonces, después de cada vida hay un repaso de la vida anterior, ¿no? De la inmediata anterior, para que el espíritu tome conciencia de sus actos, ¿no? De la repercusión de sus actos, para que si quiere cambiar su rumbo, pues lo pueda hacer, ¿no? Y entonces, pues en vidas posteriores, a raíz de los cambios que vaya haciendo, ya se le propondrán maneras de rectificar, ¿no? Si tiene esa voluntad, se le dará la posibilidad de enmendar el camino y de reparar los daños que ha podido hacer, ¿no? Y por eso, pues en otra vida, pues se va a encontrar las circunstancias que se encuentre. Pero no son los demás los que eligen por nosotros, somos nosotros mismos los que elegimos. Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque mucha gente piensa que digamos, nuestro destino está elegido por otros seres, cuando en realidad somos nosotros los que vamos tomando decisiones que nos van haciendo evolucionar o permanecer estancados en ese proceso de evolución. claro. Hay personas que estaban preguntando, ¿y qué pasa con los asesinos, los violadores? Que en el mundo espiritual, yo creo que cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona el mundo espiritual, una de las cosas que para mí es perfectamente claro es que es perfecto. O sea,
En el mundo espiritual todo es perfecto, todo tiene una causa, por qué sucede. Y también es importante entender que pues yo he venido transmitiendo este mensaje a través del canal Dr. Vicen. Cuando nosotros señalamos a alguien como malo, es como si yo estuviera en la universidad y mirara al niño que está en prekinder y yo lo señalara como ignorante. Cuando el de prekinder dice, oiga, pero espere que yo llegue allá donde usted está para demostrarle que lo que estoy haciendo es aprender. Todo lo que nosotros hacemos, independientemente del error que cometamos, lo coloco en ese término de error, la iglesia lo coloca como pecado, es simplemente un escalón dentro de ese proceso de evolución espiritual para un día poder llegar a entender que aquellas cosas que hicimos no estuvieron bien. Llámese asesinato, violación, llámese como se quiera llamar. ¿Qué piensa usted de lo que yo estoy opinando? Estoy totalmente de acuerdo, que todo esto ocurre porque el espíritu, nosotros tenemos libre albedrío, es decir, la posibilidad de elegir, y a consecuencia de que tenemos esa posibilidad de elegir y que todavía estamos en un proceso, como tú decías, de pre-kinder, ¿no? Sí, Estamos todavía en en la infancia párvulos. espiritual, ¿no? La unión de la capacidad de elegir y de la baja evolución trae como consecuencia que nos hagamos daño los unos a los otros, ¿no? Entonces, lógicamente, esos espíritus que han cometido esos delitos, pues tienen que hacer frente a la reparación de sus actos, ¿no? Y también se exponen ellos a unas vidas posteriores, pues a sufrir en carne propia algo semejante a lo que ellos han hecho, ¿no? Pero no porque el mundo espiritual quiera que sea así, ¿no? Sino, Claro. digamos que la ley de causa-efecto te predispone a poder pasar por lo mismo y, bueno, eso ya va a depender un poco de las decisiones que vayan tomando los espíritus, pues las reparaciones y las expiaciones serán de una manera o de otra, ¿no? Pero primero es importante recalcar que ningún espíritu nace con el propósito de hacer daño. O sea, cuando nosotros encarnamos, todos venimos con el propósito de avanzar. Lo que pasa es que luego, como tenemos libre albedrío y tenemos defectos, pues hay gente que se olvida de todo eso y se tuerce, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sigue Se sale, cometiendo errores, ¿no? sí, se sale del carril. Exacto. Pero eso tiene un límite. Quiero decir que no se puede permitir eternamente que un espíritu haga daño a quien desee, ¿no? Digamos, solo podrá afectar a aquellos que por cuestiones kármicas puedan necesitar de ese tipo de experiencia, pero no a cualquiera, ¿no? Entonces, todo esto es un engranaje muy bien orquestado desde el No, mundo es espiritual, maravilloso, es que si el ser maravilloso. humano llegara a conocer, pues se quedaría maravillado, ¿no? De cómo funciona. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Sembrando y Recogiendo. El autor es Ramatiz, es un espíritu que transmitió a través de un medium este mensaje, ¿no? Que cuenta historias de tipo kármico, ¿no? O sea, de espíritus pues que tienen una vida pues llena de sinsabores, de fatalidades y uno no sabe de dónde le vienen. Y entonces después de contarte esta vida te cuentan lo que ha pasado en vidas anteriores, ¿no? Entonces la reacción de mucha gente cuando escucha la experiencia de esa primera vida es pobre persona, ¿no? Pero cuando conocen lo que han hecho en otras vidas dicen, todavía le ha pasado poco, ¿no? Porque son espíritus que, digamos, han elegido los casos más, son casos muy, digamos, impactantes, ¿no? Para que se entienda un poquito cómo funciona la ley de justicia espiritual, pero la verdad es que merece la pena, es accesible por internet, se puede descargar gratuitamente, sobre todo para aquellos que quieren conocer un poquito cómo funciona esa ley de causa-efecto, ¿no? Y qué bien engranado está todo en el mundo espiritual. Siempre teniendo en cuenta que el mundo espiritual no desea hacer sufrir a nadie, Claro, solo desea el progreso del espíritu, sabiendo que muchas veces el espíritu tiene que sentir y vivir la experiencia que él ha causado para tomar total conciencia de qué es lo que supone en la vida de otros seres, ¿no? Lo ideal sería no tener que pasar por ahí, ¿no? O sea, que por comprensión uno mismo se diera cuenta de que si a ti te pinchan y te duele,
al otro cuando le pinches le va a doler, sin necesidad ni de que se pinche el otro ni de que te pinches tú, ¿no? Pero se ve que el ser humano pues no suele hacer caso, ¿no?, de ese tipo de consejos y pues muchas veces hasta que no le pasa a él pues no toma conciencia, ¿no? Pues eso es lo que pasa con la Claro, ley de justicia espiritual, ¿no? Que te enfrenta a tus actos y ya luego tú decides si quieres o no continuar por el mismo camino. completamente. Yo quiero darle un saludo muy especial a Olga Vargas, a Pilia Yerbe, a Caroneta Alonso, a Marta Cecilia Gómez de Azuat, que son miembros del canal, que hacen pequeños aportes y esos aportes se invierten en toda la difusión, en sostener el canal, bueno, todo lo que nos puedan ayudar, bienvenido, quien puede bien y quien no también, porque aquí seguimos haciendo esto con gran amor, pero a ellos muchas gracias por su confianza y por su cariño. Doctor Vicen, la vida empieza a cambiar espiritualmente cuando empezamos a entender esto que yo voy a decir ahora y que usted lo va a ampliar, y es las experiencias que nosotros vivimos, nosotros mismos las elegimos para nuestro aprendizaje. Dicho de otra manera, lo que yo estoy viviendo actualmente ha sido parte de esa elección que antes de la encarnación yo hice al llegar al plano humano. Por lo tanto, el responsable, o más que el responsable, no lo coloquemos en ese término, la persona que eligió la experiencia que voy a vivir fui yo mismo. Sí, yo haría un pequeño matiz, ¿no? Sí, Yo diría que las pruebas las elegimos antes de nacer y sí, luego las decisiones que vamos tomando respecto a esa claro, prueba ya son decisiones en las que ejercemos nuestro libre albedrío una vez estamos encarnados. Porque la experiencia puede ser larga o corta según las decisiones que nosotros tomemos, aunque la prueba sea la misma, ¿no? Quiero decir, el examen puede ser el mismo para diferentes alumnos, pero hay alumnos que necesitan 1 hora para hacerlo, otros necesitan 5 y otros pues directamente no han estudiado y no lo saben hacer, ¿no? Entonces, la experiencia en sí es la consecuencia de la prueba más las decisiones que nosotros tomamos respecto a esa prueba, ¿no? Porque hay gente que, digamos, que se programa una prueba y pone, digamos, su máximo empeño en superarla y digamos que esa prueba le es liviana, por decirlo de alguna manera, aunque normalmente no suelen serlo. Y hay personas que se quedan estancados en una prueba, no la superan y luego vuelven en otra vida a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, yo diría que la prueba se elige y luego, conforme vamos enfrentándonos a ella y las decisiones que vamos tomando, pues la prueba se hace más o menos pesada. claro. Pero la vida cambia totalmente cuando nosotros empezamos a comprender esto porque hemos visto los momentos de dificultad como castigo. Esa ha sido la creencia que a través del tiempo hemos tenido, doctor Vicen. Me sucedió algo, me están castigando, pero ¿por qué a mí el dinero no me fluye? ¿Pero por qué a mí las relaciones? ¿Pero por qué a mí la familia? O sea, hay infinidad de cosas que generan sufrimiento en el ser humano, pero no hemos logrado entender tampoco, porque cuando entramos nosotros en esa etapa de sufrimiento, pareciera que la espiritualidad se nublara en el sentido de que no nos hacemos las preguntas correctas. Y las preguntas correctas podrían ser, ¿qué es lo que la vida me quiere enseñar a través del momento que estoy viviendo, que como alumno abierto y despierto debo comprender? Sí, es así. Quiero decir, es que hay un antes y un después de cuando una persona toma conciencia de cuál es el propósito de la vida. El propósito de la vida es venir aquí a aprender a amar y cuando uno descubre eso, pues las pruebas las enfoca de una manera más constructiva, aunque la prueba sea igual de dura, ya no la ves de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, cuando se muere un ser querido, ¿no? Si es, Sí, como hablábamos fuera de onda, ¿no? sí, Se muere un hijo, ¿no? Claro, esta circunstancia es una prueba durísima, ¿no? Para cualquiera. Y puede haber dos personas que les ha pasado lo mismo y una persona se hunde totalmente en la miseria porque no llega nunca a encontrarle un sentido a esa experiencia, ¿no? De manera que al final se deprime e incluso enferma a consecuencia de la depresión y muere. Y a lo mejor otra persona, a raíz de ese amor que siente por su hijo y al intentar buscar un porqué de todo,
se da cuenta que ese hijo sigue viviendo en otro plano de la existencia y esto le mueve a hacer un cambio en la vida hacia el cultivo del espíritu, sabiendo que en algún momento se va a reencontrar con su hijo, pues la misma experiencia para esa persona puede ser mucho más provechosa porque la ha sabido encajar en su vida. Siendo la misma, el primero se hunde, el segundo saca, digamos, de su interior la fuerza espiritual, despierta lo que hay dentro de su interior y eso le sirve para cambiar su vida de una forma provechosa. Es decir, la circunstancia dolorosa de la pérdida del ser querido, a consecuencia de ese amor que sentía por ese ser, ha despertado el interior del espíritu. Y eso le sirve para, en lo que le queda de vida, hacer una vida más provechosa espiritualmente. Yo he conocido casos de los dos tipos. Gente que se ha hundido, que se ha muerto de pena y gente que me ha dicho, mira, yo si no me hubiera pasado esto en la vida, hubiera vivido una vida totalmente material, me hubiera dado igual todo mientras me fuera bien materialmente y no hubiera avanzado nada espiritualmente. Y sí que es verdad que lo he pasado mal, pero ahora soy otra persona, una persona mucho mejor de lo que era antes de que me pasara esto, ¿no? Entonces, eso es un poquito la reflexión que teníamos que hacer, ¿no? O sea, como tú bien dices, las pruebas no son castigos, son formas de aprendizaje espiritual, que cada uno elige la que está preparado para superar. Es decir, al espíritu no se le presentan pruebas que no tenga capacidad de superar, porque si no eso sería condenarle al fracaso, ¿no? O sea, sería como a un niño de la escuela infantil ponerle un examen de la universidad, ¿no? Pues Claro. está preparado para superarlo, ¿no? Claro. Pero si al espíritu se le pone en un examen que está un poquito por encima del nivel que tiene en ese momento, se le ayuda a estudiar, se le prepara para el examen, pues ese espíritu sí que lo puede superar. Y lógicamente ese examen está por encima del nivel que tenía, pero si se prepara y supera el examen, su propio nivel aumenta, ¿no? Pues eso es un poquito el propósito de las pruebas de la vida, de que vayamos superándonos en nuestra capacidad espiritual, poniéndonos pruebas que nos motivan o nos impulsan a esforzarnos espiritualmente para mejorar. Esa es un poco la clave. Claro. Yo quiero decirle algo a todas las personas que nos acompañan, doctor Vicen. Todo cambia cuando nosotros logramos incorporar, producto de la evidencia, una nueva creencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros empezamos a investigar el tema de la reencarnación y empezamos y buscamos, como lo he hecho por lo menos durante un tiempo yo, buscando y buscando, pues para mí la reencarnación es una verdad absoluta. O sea, absoluta. No tengo la menor duda de que existe, como tampoco tengo la menor duda de que la vida es una escuela donde vamos aprendiendo lecciones. Pero llegar a entender que la reencarnación existe y que lo que yo vivo hoy, que lo que yo haga hoy va a tener una consecuencia, para mí es un llamado maravilloso a empezar a hacer conciencia de mis actos. Ejemplo, lo ideal, creo yo, doctor Vicen, sería que uno tuviera el suficiente amor por el otro para comprender que yo le hago daño a través de las palabras, de mis acciones, de mis actos, de mi manera de relacionarme, puedo dañar a otra persona. Por amor, si fuera consciente del amor que nosotros debemos tener, pues no lo haríamos. Pero hay otra razón, y la otra razón es, seré responsable de todos los actos que yo cometa. Yo colocaba un ejemplo hace un tiempo atrás, doctor Vicen, y decía, es como que yo llegara aquí a mi casa y cuando me llegara un sobre aquí del banco y yo dijera, el banco me odia. ¿Y por qué? Porque me llegó el recibo de la tarjeta de crédito. Y la pregunta es, ¿y quién compró? Pues yo. Pues yo debo responder por mis compras. Creo que la vida cambia cuando entiendo que la vida continúa y que debo responder por los actos que yo cometa en esta existencia. Tal cual lo dices. Y lo bueno es que el mundo espiritual no te cobra intereses. Es decir, nunca vas a pagar, nunca vas a pagar de más, ¿no? Simplemente lo justo que te corresponde por los actos que hayas cometido, claro, ¿no? Entonces, es como tú dices, o sea, tenemos esa visión de, por desconocer o no querer admitir que nuestros actos tienen una consecuencia que
que va más allá de esta vida, pues que tenemos tendencia pues a quejarnos cuando vienen, digamos, las malas cosechas de una mala siembra, pensando que eso no tiene nada que ver con nosotros. Y lo bueno sería que fuéramos conscientes de que nosotros somos los responsables de todo y que también aceptamos el venir a pasar por una serie de pruebas que tienen que ver con los actos de otras vidas, ¿no? O sea, que no, Claro, ni siquiera la reparación se hace sin nuestro consentimiento. O sea, nosotros no estamos obligados a hacer esa reparación. Lógicamente, si no la haces, no avanzas. Y llega un momento que el espíritu se cansa de estancarse, ¿no? Espiritualmente. Entonces, pues llega un momento que dices, sí, pues voy a hacer frente, ¿no? A esa prueba, ¿no? Y los espíritus, o sea, los guías siempre sugieren y aconsejan reparaciones, digamos, de más a largo plazo, de menor intensidad. O sea, pagarlo a plazos, ¿no? En pequeñas cuotas sí, que se lleva mejor que pagar de golpe una cantidad grande, ¿no? Lo que pasa es que los espíritus muchas veces se envalentonan y quieren, digamos, eliminarlas o saldar las deudas de una manera muy rápida y muchas veces esa forma de saldar la deuda es una prueba excesivamente dura y sí, entonces el espíritu es cuando se queja más, ¿no? Cuando es el mismo el que ha decidido claro. ese tipo de prueba, ¿no? Entonces, es bueno que reflexionemos, ¿no? Sobre el tipo de situaciones que vivimos en la vida y también sobre muchas veces nosotros mismos nos estamos cerrando las puertas a ese conocimiento, ¿no? Quiero decir, mucha gente cuando me ha escuchado hablar de todo esto me ha dicho, qué bueno sería que esto lo aprendiéramos de niños, ¿no? Porque todo esto nos facilitaría mucho la vida, porque a mí pues me han Sí, enseñado otra cosa y claro, he vivido en la ignorancia, ¿no? Es cierto que es así, pero también es cierto que muchas veces nosotros mismos podemos indagar y nuestra, digamos, cerrazón, ¿no? El empeñarnos en aferrarnos a ideas que nos han enseñado de pequeños, que nos las han enseñado a base de repetirlas una y otra vez machaconamente, sin darnos la oportunidad de cuestionar nada, eh, lamentablemente eso ha hecho que las personas se crean que las creencias se forjan de esa manera, ¿no? Y uno se vuelve como muy intransigente con las creencias de otras personas, intolerante, y él mismo pues se cierra en banda, ¿no? A ese posible aprendizaje que puede venir de fuentes que no son las que a él le han enseñado, ¿no? Yo lo digo porque yo por la creencia que me enseñaron me podía haber cerrado en banda a la creencia en la reencarnación. Sin claro, embargo, como no estaba conforme con esa explicación y me parecía que no daba una buena solución a mis preguntas, pues indagué, ¿no? Y yo creo claro. que esa es la clave, ¿no? El que esté conforme con su creencia, perfecto, que se quede con ella. No, si no tiene necesidad de buscar y con esa creencia se conforma, pues está bien, ¿no? Pero hay personas que no se conforman con esa creencia, que necesitan responder a interrogantes de la vida y muchas veces se ven en un entorno que no les favorece esa exploración, ¿no? O sea, es un entorno muy rígido que cuando alguien habla de algo que no es la creencia general de todos, pues enseguida pues, recibe burlas, escarnios, difamaciones. Y eso es lo que me parece más triste, ¿no? Y más viniendo de supuestamente una religión que está basada en el mensaje de amor al prójimo, ¿no? De ama al prójimo Claro, como a ti mismo, ama a tu enemigo, ¿no? Pues no claro, sé, me gustaría ver un poco más de ejemplo de amor, ¿no? En el respeto a las creencias de los demás. completamente. Esa es una prueba, eso es una prueba muy grande para saber el nivel de evolución que todos tenemos. Esta mañana yo le comentaba antes de que iniciáramos este en vivo, le comentaba que una persona me escribía, yo no creo en la reencarnación. Y yo le respondí, tiene todo el derecho a no creer, ¿cierto? Ni lo que estamos haciendo los dos acá es para pretender convencer a alguien de que tiene que creer, para nada. Lo que sí, yo por lo menos, sí es mi intención, y lo digo con mucho amor, es que la gente se interese por investigar, porque cuando yo empiezo a tener esa idea de, oiga, ¿será cierto lo que el doctor Vicen y Christian dicen?
en este espacio, voy a investigar y voy a empezar a buscar, y entonces va a llegar un momento en que la misma verdad aparece, producto de que la información está ahí. Lo que sucede es que requiere de voluntad de parte de nosotros, doctor Vicen, porque normalmente la gente, y lo digo con un profundo respeto, va a un culto y piensan lo que su guía piensa, lo que su pastor piensa, pero llegan hasta ahí, porque es más fácil repetir que pensar. Así es, y también es un poco como digo, la educación que hemos tenido, ha sido una educación muy punitiva, ¿no? De esta es la verdad y tú te la tienes que creer y no se admite la Sí, discrepancia, ni siquiera se admiten las dudas, ¿no? Si yo total, tengo una duda, ¿por qué no tengo derecho a preguntarla? Y si tu respuesta no me satisface, pues yo tengo derecho a buscar una respuesta que me sea más coherente, ¿no? Y yo creo que la clave de la reencarnación está en la explicación tan coherente que da la vida. O sea, empiezas a entender el porqué de muchas de las cosas que pasan en la vida y que una única vida, la existencia de una única vida no te resuelve, ¿no? Por todo eso que hemos totalmente, hablado al principio, ¿no? Entonces, yo después he descubierto que Jesús sí que habló de la reencarnación claro, y hay pruebas de ello. Y de hecho, queda algún vestigio en los propios evangelios canónicos de que realmente Jesús creía en la reencarnación. De hecho, él dijo que Juan el Bautista era Elías reencarnado sí, y de hecho él mismo ya sabía que allí no le iban a creer porque dijo, quien quiera escuchar, que escuche, ¿no? Quien tenga oídos, que oiga. Y si lo queréis admitir, Juan el Bautista es Elías, es el profeta Elías que ha vuelto a encarnar, ¿no? Entonces, y sí, así, o como la conversación con Nicodemo, de es necesario nacer de nuevo, todo este tipo de cosas han quedado ahí algunos retazos que, claro, la Iglesia ha intentado interpretar de otra manera, pero históricamente se conoce, ¿no? Como las escrituras se han ido forjando a lo largo del tiempo, que se han ido quitando, poniendo cosas, sí, y entonces, pues el que quiere investigar, ahí está todo eso para ser investigado, pero claro, uno tiene claro, que tener la mente abierta, ¿no? claro, completamente. Sin eso, imposible. Así de simple. Y está bien, porque todos, yo creo que todos en algún momento de la vida algo nos mueve. Y es una cosa muy curiosa, doctor Vicen, que lo hablábamos también, lo conversábamos los dos en algún momento. A veces el dolor trae dentro de ese paquete un regalo maravilloso que se llama la necesidad de conocer, de investigar, porque el dolor nos vuelve sensibles a querer entender. La pérdida, cuando decimos nosotros pérdida, que ustedes, las personas que están con el canal siempre conectadas conmigo, saben que creo, pues lo estamos ratificando aquí, que la muerte no existe, pero cuando la gente siente la pérdida, entre comillas, se abre a buscar para calmar su dolor, entonces empieza a encontrar, entonces en medio del dolor viene un regalo, el regalo oiga, mire la oportunidad que le dejó su hijo, su esposo, su pareja, de entender que un día se van a volver a encontrar, pero que también ahí hay un momento maravilloso de crecimiento y de evolución. Efectivamente. Y de hecho, muchas veces los que se van nos dan pruebas de que ellos siguen vivos en el otro plano, ¿no? Y eso sería para hacer otro programa, ¿no? Otro, no, y Las lo haremos. experiencias sobre vida después de la vida, ¿no? Claro, Pero tenemos muchas posibilidades. El mundo espiritual siempre nos está ayudando, ¿no? Quiero decir que aunque sí, estemos en este plano, eso no quiere decir que no recibamos ayuda del mundo espiritual, ¿no? todo Lo el que tiempo. comúnmente llamamos la voz de la conciencia, ¿no? Todos tenemos una voz de la conciencia que nos dice, nos guía, ¿no? Por dónde es justo ir, ¿no? Y cuando uno tiene la conciencia tranquila, sabe que está yendo por el buen camino, ¿no? Entonces, ¿qué es la voz de la conciencia? Pues está, por un lado está la sabiduría espiritual que cada uno tiene y por otro lado están los consejos espirituales que de una manera muy sutil nos hacen llegar los guías que están en el otro plano, ¿no? Entonces, si Completamente. escucháramos esa voz, pues seguramente cuando vienen episodios duros, como la pérdida de un ser querido, que muchas veces nos hunden en la miseria y no le vemos una salida, si recurriéramos y supiéramos que tenemos esa ayuda, pues seguramente tendríamos algún sitio donde agarrarnos, ¿no? Para salir del Claro. fango, ¿no? Sería como esa rama que te echan para salir de de las arenas movedizas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, que algunas personas sí que se han dado cuenta que existe una ayuda del mundo espiritual
y que la han utilizado para, en los momentos de pruebas duras, como la pérdida de un ser querido, pues Claro. sacar fuerzas de flaqueza y digamos, salir del pozo y ser personas, cuando ya se han salido del pozo, ser personas que viven la vida con un propósito espiritual de hacer el bien, de cultivar el amor, cultivar las relaciones personales y de ser mucho mejor personas de lo que eran antes de haber vivido esa experiencia. Claro. Vamos a entrar en una etapa en este programa, doctor Vicen, donde quiero darle la oportunidad a las personas para que hagan algunas preguntas. Quiero también saludar a Flor María Morales, a Berta Ruiz y a Ana Teresa Villa, que son miembros también del canal. Muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño y por su confianza. Muchísimas gracias. Pueden hacer preguntas. Hay una pregunta que es supremamente delicada por el dolor que se genera en la vida de las personas, que la he venido viendo repetidas veces durante esta semana y ya la vi también aquí hoy, en las preguntas que la gente quiere hacer, y es: ¿qué sucede con las personas que se suicidan? ¿Qué sucede con ese ser que se equivocó, creo yo, cometió un error, porque la vida está llena de errores también y de aprendizajes? Pero ¿qué sucede con estas personas que toman este camino de no cumplir con la tarea que teníamos que cumplir a cabalidad en esta encarnación? Bueno, primero aclarar que la persona que se suicida, digamos que está adelantando su regreso al plano espiritual, es decir, no le correspondió en ese momento Completamente. irse, ¿no? Es una decisión que han tomado por diferentes motivos, generalmente la desesperación, ¿no? Y no encontrarle sentido a la vida y pensar que de esta manera se va a acabar el sufrimiento, cuando como la conciencia continúa viva, pues el sufrimiento por el hecho de quitarte la vida física no acaba, ¿no? Sigues siendo tú mismo en el otro plano. Además, con la sensación de impotencia de que ahora no puedes echar marcha atrás, ¿no? Entonces, estos espíritus, cuando pasan al plano espiritual, se suelen quedar un tiempo alrededor del ambiente que estuvieron viviendo, sintiendo lo que sintieron, lo que han sentido los seres queridos, el dolor que suelen sentir por el hecho de haberse quitado la vida. Y cuando llega el momento, pues en el plano espiritual se les asignan tareas, muchas veces de ayuda a otros espíritus que se han suicidado, porque cuando el espíritu se suicida, digamos que atraviesa eh, como una especie de turbulencia Claro, interior, viven como una especie de pesadilla, donde reviven una y otra vez el episodio de- de la muerte, ¿no? De cómo se quitaron la vida, ¿no? Entonces están como en un estado de alteración psicológica que requiere un tiempo el que vaya menguando, ¿no? Entonces, cuando ya esos espíritus, como que podríamos decir que están como en una enfermedad mental, cuando poco a poco se van recuperando y tienen ayuda para hacerlo, ya en el plano espiritual se les asignan tareas digamos, primero de volver a recuperar digamos, su estado anímico, y luego ya tareas de tipo espiritual, de ayuda a otros suicidas, y también se les suele preparar para una encarnación rápida, donde se van a enfrentar a las mismas pruebas que habían abandonado. Porque digamos que el suicida es como una especie de alumno que no se ha presentado al examen o que se ha retirado total. antes de tiempo, ¿no? No Entonces volví al colegio. no se le puede aprobar, ¿no? Entonces tiene Claro, que volver a hacer el examen. Entonces, generalmente son espíritus que suelen encarnar bastante pronto para, digamos, continuar con la vida que han interrumpido, y han evitado sacarle todo el provecho que podría habérsele sacado. Entonces, claro, vuelven a nacer y vuelven a vivir. claro. Importante, muy importante, como usted lo está abordando, doctor Vicen, con mucho amor, y le envío todo el amor y todo el afecto y todo el consuelo también a las mamás, a las personas que han vivido este momento también. Pero usted bien lo ha dicho durante esta charla, que ha sido realmente maravillosa. Podemos convertir el dolor en honor. Si bien es cierto, ellos tomaron la decisión
de no presentar el examen, no quiere decir que se condenaron como nos han vendido la idea, porque esa idea del infierno, yo hice un video en mi canal donde lo digo claramente, el infierno no existe, no existe, porque nos han llenado de tantas creencias de miedo, doctor Vicent. En mi concepto, el pecado es un error, eso es lo que significa para mí pecado, me equivoqué. Y si yo le pudiera decir a usted, enumerarle todos los pecados que he cometido, pues todos han sido errores. Y los errores pues son para aprender. Entonces, esta explicación que usted acaba de dar es maravilloso porque calma el sufrimiento y el dolor de muchas personas que están pensando, producto de la creencia religiosa, que quienes tomaron el camino del suicidio se condenaron y que están viviendo. No, están viviendo su momento de aprendizaje. Ni para el delito más grave hay una condenación eterna. Siempre el mundo espiritual provee de medios para la reparación. Por lo tanto, no existen penas eternas. Existen, digamos, etapas en las que el espíritu tiene que hacer frente al daño que ha hecho y, claro, en ese momento sufrirá, pero no porque el mundo espiritual quiera hacerles daño, sino simplemente es una etapa en la que tienen que tomar conciencia de los errores y cuando ellos deciden cambiar, el mundo espiritual enseguida les da la oportunidad. Estoy viendo una pregunta ahí que es la que decíamos, que es la clásica, ¿no? La clásica. Esta es clásica, que es muy importante entenderlo. Es importantísimo que las personas entiendan esto porque me lo preguntan todos los días, ¿no? Oiga, Cristian, pero ¿cómo así? Pero si la persona reencarna, ¿por qué uno cuando va se lo va a encontrar? Le escucho su respuesta, doctor Vicent. Sí, bueno, la pregunta la hace Claudia Parra. Dice, Claudia Parra. Doctor Vicent y Cristian, si nuestros seres queridos han reencarnado, ¿cómo sería entonces cuando uno lo contacta por medio de un medio? Claro, aquí la gente está cayendo en el típico concepto de que la reencarnación significa que te mueres hoy y mañana ya estás naciendo. Y no es así. Es decir, no el vivir otra vida no sucede de forma automática, sino que lo que ocurre es que el espíritu que acaba de desencarnar regresa al plano espiritual y va a estar viviendo en el plano espiritual durante bastante tiempo, hasta que vuelva a encarnar. Quiero decir que no es que encarnemos al día siguiente, sino que podemos incluso pasar más años desencarnados de lo que dura una vida física. Entonces, en ese tiempo donde estamos en el plano espiritual, pues la oportunidad de contactar con los que se han quedado en este plano, pues es bastante fácil, ¿no? Quiero decir que hay tiempo suficiente para que esto se produzca. Lógicamente, llegará un momento en que los espíritus que desencarnaron hace mucho tiempo volverán a encarnar, pero eso suele tardar bastante. Entonces nos da tiempo a contactar con los seres queridos y a coincidir con ellos en el plano espiritual. Entonces, doctor Vicent, explíquenos un poco, por favor, la diferencia en el tiempo humano o en el tiempo espiritual, porque es esa parte donde la inmensa mayoría de las personas se confunden, ¿no? Donde nosotros decimos, yo tengo 50 años, ¿es lo mismo 50 años humanos al mundo espiritual? Primero, aclarar que en el mundo espiritual el concepto del tiempo es muy diferente a como nosotros lo vivimos. O sea, allí más bien son los cambios los que marcan que el tiempo pase rápido o lento, ¿no? O sea, para nosotros puede parecer que han pasado muchos años y para el espíritu que hayan sido 5 minutos. No es el mismo concepto. De hecho, hay espíritus que están en el plano espiritual que a lo mejor llevan 500 años ahí y se ha descubierto pues, que eran espíritus que estaban ahí sufriendo, los espíritus estos que llamamos espíritus errantes, ¿no? Que a veces pues uno llega a una casa que está encantada y se descubre que había un espíritu ahí desde hace 300 años, ¿no? Y uno puede pensar, oye, pues ¿qué hace ese espíritu tantos años ahí? Para el espíritu es como si hubieran sido 5 minutos, ¿no? No hay la misma percepción. Pero bueno, vamos a asumir que el tiempo es el mismo y que es como el de aquí, ¿no? O sea, vamos a utilizar nuestro tiempo para medirlo todo, ¿no? Pues imaginemos que una persona ha vivido 50 años y
uno se pone a medir con el tiempo de aquí cuánto tiempo tarda en volver a nacer, ¿vale? Pues a lo mejor tarda 100 años o tarda 75 años o a lo mejor 2 años. Es que eso va a depender el plan evolutivo para ese espíritu. Hay espíritus que tardan más en encarnar y otros que encarnan más rápidamente, ¿no? Lo que suele ocurrir es que cuando el espíritu está poco evolucionado, digamos que encarna más a menudo, o sea, pasa menos tiempo en el plano espiritual y más en el plano físico. Y a medida que va... Repítame esa parte, doctor Vicen, por favor, que es importantísimo entenderlo. Cuando el espíritu está poco evolucionado, tiene más necesidad de la encarnación física. Entonces, pasa más tiempo en el plano físico y menos tiempo en el plano espiritual. Eso quiere decir que entre encarnación y encarnación, el intervalo que pasa es más corto. A medida que el espíritu va evolucionando más, claro, encarna menos frecuentemente y el espacio entre encarnaciones es más largo. O sea, el tiempo que tarda en encarnar de nuevo es mayor. claro. Aquí Lo quiero que hacer pasa es una que cuando... anotación. Perdón, doctor Vicen, regáleme un segundito porque antes de que se me vaya la idea, aquí lo que usted nos está diciendo es muy importante porque nos lleva a mí, por lo menos rápidamente aquí en mi cerebro me dice, lo que quiere decir, y lo voy a colocar en un término equivocado, pero para hacerme entender, el castigo es estar aquí, no allá. Más o menos, más o menos. Sí, porque Lo usted dice, duro... entre más evolucionado soy, menos necesidad tengo de estar aquí. Lo que Sí, quiere pero decir, sí, también es cierto que cuando... Es más que todo porque la evolución en el plano espiritual, cuando estás más avanzado, es más provechosa, por decirlo de alguna manera. O sea, se evoluciona encarnado y se evoluciona en el plano espiritual, en claro, los dos sitios. claro. Pero según el nivel evolutivo, el espíritu aprovecha más estar en un lado que en el otro. O sea, el espíritu que está en el plano, digamos que la experiencia de la encarnación es horas de práctica y en el plano espiritual es la teoría, ¿no? Entonces, podríamos decir que un piloto, imaginemos un piloto de aviación, cuando es novato necesita muchas horas de vuelo para adquirir la experiencia. Entonces, cuantas más veces pilota, más horas de vuelo acumula, mejor para él. Ahora, Claro. un piloto experimentado que ya ha volado mucho, ya no tiene tanta necesidad de coger el avión. A lo mejor se dedica más a formar a otros Se pilotos. vuelve instructor. Exacto, ya ha adquirido más Claro, experiencia, entonces ya no tiene tanta necesidad de tomar el avión y seguramente cuando lo toma lo hace para acompañar a algún piloto, ¿no? Entonces, claro. algo así pasa también con la evolución espiritual. El espíritu evolucionado tiene menos necesidad de pasar tiempo en el plano físico, pero cuando encarna lo hace también con una mayor responsabilidad. O sea, asume responsabilidades que aparte de las suyas propias para su propia mejora, suelen implicar ayuda a otros seres. Tienen más responsabilidad respecto a otros seres, igual que el Sí, piloto experimentado tiene responsabilidad respecto a sus alumnos, mientras que el novato pues no tiene la responsabilidad de enseñar a nadie, solo de aprender él mismo. claro. Dolores Acosta nos hace una pregunta que pareciera sencilla, pero que es importante que todos la entendamos. ¿Qué significa la evolución del espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que viene aquí atrás de toda esta experiencia que vamos viviendo? Sí, para mí evolucionar es aprender a amar. O sea, que el Aprender a amar. espíritu evoluciona es que el espíritu aprende a amar. Aunque no solo el aprendizaje es en el amor, también es en el desarrollo de la inteligencia y otras facetas del espíritu. Digamos que la sabiduría, que es el aprendizaje supremo, es el desarrollo de los sentimientos, ¿no? Entonces yo suelo utilizar la palabra evolucionar para referirme a cuando el espíritu aprende a amar. Ese es un poco el significado. Todos ¿Cuán- venimos aquí sí. con el propósito de aprender a amar cada vez más. Cuando uno le pregunta a una persona que si se ama a sí misma, la inmensa mayoría dice, claro. ¿Y usted ama a los demás? Claro. Esa es la respuesta. Pero ¿qué significa el verdadero amor, doctor Vicen? Porque cuando nosotros respondemos siempre desde nuestro ego, ¿no? Y todos nos sentimos, bueno, indudablemente somos seres maravillosos, pero no con el nivel de conciencia que se requiere. ¿Qué significa
amar a los demás? ¿Qué significa amarme a mí mismo? Sí, aquí voy a hacer dos anotaciones y diferenciar el típico error que tiene que ver con el amarse a uno mismo y el típico error que tiene que ver con el amar a los demás, ¿no? El típico error que se comete con el amarse a uno mismo, por un lado están las personas que confunden satisfacer su egoísmo con amarse a uno mismo. Es decir, no, yo me quiero mucho. Mira, me apetecía comprarme un coche último modelo, me ha costado $100.000, he arruinado a la familia, pero me quiero un montón porque he conseguido lo que quería. Esto no sería amarse a uno mismo tal y conforme yo lo entiendo, solo satisfacer un capricho material, ¿no? Y hasta castigarse, porque si no tiene con qué cancelar, con qué pagarlo, termina siendo un tormento. Correcto. Esto, por eso, está bien, para cuando hablo de amarnos a nosotros mismos, me refiero a reconocer cuáles son nuestras necesidades afectivas y nuestros sentimientos y pasar a desarrollarlos para que sean el motor de nuestra vida, para que los actos de nuestra vida sean un reflejo de lo que sentimos. Y aquí viene la otra faceta de mucha gente que cree que para amar a los demás tiene que renunciar a sí mismo, ¿no? Eso también lo ha traído mucho la religión, ¿no? Gente que piensa que para dedicarte a los demás tienes que renunciar a tener pareja, tener familia, y como que las personas más altruistas son las que renuncian a eso. Y eso no es así. O sea, todo lo contrario, cuando tú vives el amor de pareja, sientes ese sentimiento de felicidad que te da, eso es lo que te anima a expandir ese amor a otras facetas de la vida y a otras personas que no tienen un vínculo directo contigo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es otro error, ¿no? Hay gente que ha anulado la felicidad personal creyendo que esto es algo que Dios pide y como que está siendo egoísta por ello. Y no es así, no es nada egoísta. Desear tener pareja y vivir la experiencia del amor de pareja, el amor en la familia, los hijos, amigos, todo eso no tiene nada de malo y es lo que te enseña, lo que te muestra cuál es el camino del amor, y si no tienes esa experiencia es muy difícil amar al prójimo, porque si anulas una parte de los sentimientos, ¿cómo puede ser que al mismo tiempo desarrolles el vínculo de amor hacia otras personas? Entonces, ese sería por un lado. Y luego por el otro está el tema del amor a los demás. La gran confusión es que se confunde el amor a los demás con el utilizar a los demás, con afán de protagonismo, sobre todo. Quiero decir, para mí el amor al prójimo verdadero ha de ser incondicional y además ha de ser libre. Es decir, la persona que ama de verdad no espera nada a cambio de lo que hace, y el que actúa por interés no está amando verdaderamente. Además, también ha de ser libre, es decir, no se pueden forzar los sentimientos. Tú no puedes obligar a nadie a que te quiera, ni te puedes obligar a querer a alguien a la fuerza. Esto es algo que ha de nacer espontáneamente, y más en el tema de las relaciones de pareja. Entonces, aunque esto pueda parecer, nadie se va a identificar con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, cuando hablamos de los hijos, todo el mundo tiene muy buen concepto del amor a los hijos. No, yo a mis hijos los quiero más que a mi vida. Daría mi vida por ellos. Pero con todo lo que estoy haciendo por ellos, y mira cómo me lo pagan. Eso lo dice un montón de gente, ¿no? Pues en ese mira cómo me lo pagan, estamos reconociendo que no es tan incondicional lo que hacemos. Sí que esperamos algo a cambio. ¿Y qué es lo que esperamos? Que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Entonces tampoco estamos respetando su libertad. Entonces, en esa faceta, de esa forma de amar, y hay una parte egoísta, que es lo que en el libro yo llamo el apego, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como amor posesivo, ¿no? La persona que cree que la persona amada es de su propiedad y que eso le da derecho a decidir por ella. Pues en el momento en que tú ya estás queriendo decidir por otra persona, aunque sea con buena intención, ya estás actuando con egoísmo, porque no estás respetando el libre albedrío de esa persona. Entonces, esa es una parte de egoísmo que se infiltra en el amor a los demás. Y luego ya están otras facetas, como el que, aunque aparenta querer a los demás, detrás de ese supuesto amor siempre hay un interés, que es aprovecharse de los demás, haciendo ver que está ayudándoles. Entonces ahí ya no estaríamos hablando de amor, estaríamos hablando Claro, de un interés disfrazado de amor. claro. Antes de ir a la siguiente pregunta, doctor Vicent, donde le preguntan sobre los niños especiales, quiero hacer una invitación a todas las personas que están conectadas. Una vez terminemos este encuentro,
pueden visitar la página del Dr. Vicent, que va a estar aquí en la descripción. Debajo del video queda la descripción donde están los datos del Dr. Vicent para que ustedes vean una película y también puedan descargar 2 libros gratuitos que él tiene para todos ustedes, que son Las leyes espirituales y la ley del amor, y ahí vamos entrenándonos un poco más y aprendiendo más, esto gracias a esa entrega y a esa generosidad del Dr. Vicent. Vamos a esta pregunta, Dr. Vicent. ¿Por qué nacen niños especiales? Y le sumo algo también a esta pregunta. ¿Por qué mueren los niños 3, 5, 7 o 8 años? Dentro de la parte humana uno diría, les faltó mucho por vivir, pero desde la mirada espiritual, ¿por qué sucede esto? Lo que quiero saber es qué significa para ella especiales. Un niño autista, Ajá. un niño con síndrome de Down. Una discapacidad, ¿no? Una discapacidad, sí, ese es el término, sí, señor. Sí, porque lo han pedido ellos. Y esta condición se pide antes de encarnar con un propósito de que nos sirva para evolucionar, ¿no? Sé que esto es difícil de entender, pero hay espíritus que a través de esa condición que produce el síndrome o la enfermedad, es una circunstancia que a ellos les ayuda para el proceso evolutivo. Entonces, el porqué de cada caso habría que explorar en la, digamos, trayectoria espiritual de cada uno de esos espíritus para saber cuál es la causa exacta, ¿no? Pero el primer paso es admitir que ellos eligen esa prueba y que la familia que los acoge también eligen esa prueba. Y esa prueba está relacionada tanto con lo que han hecho ellos en otras vidas como lo que han hecho los familiares en esas otras vidas. No es un castigo, como digo, es una circunstancia, una experiencia que puede ser dura, pero que es una experiencia de aprendizaje espiritual. Una vez se haya vivido, se haya acabado esa vida, esos espíritus ya en otras vidas ya volverán a encarnar en otro cuerpo y que ese cuerpo tendrá las características que ellos quieran que tenga. O sea, no es... espiritualmente no se ve como ninguna tara ni nada de eso. Es una circunstancia de aprendizaje temporal que se elige por un propósito espiritual. El tema de por qué los niños pueden vivir menos tiempo también obedece a criterios espirituales, ¿no? Puede ser por diferentes motivos. Espíritus que hayan decidido encarnar por poco tiempo, porque su misión, quieren que sea una misión corta. Misión, esa palabra, una misión específica que traen. Puede ser que ellos en otra vida hayan acortado la vida de alguien y entonces ahora ellos vivan la experiencia de que alguien la acorte o que se la acorte la vida, ¿no? Sin que haya un culpable de ello, ¿no? Puede ser que haya que vivir ya no la prueba el espíritu que encarna, sino la pérdida de un hijo a una edad temprana por lo que se haya vivido en otra vida, ¿no? Imaginemos el caso de una persona pues que en una vida anterior pues le quitó la vida a un niño, pues ahora vive la experiencia de que ese niño sea su hijo. Él se la quitó a otra persona, pues ahora él vive la experiencia de perder a un hijo a temprana edad, pero todo eso obedece a criterios espirituales y nunca con el propósito de castigar, Claro. de tomar conciencia, ¿no? Al fin y al cabo, como el espíritu es inmortal, que viva más o menos tiempo desde el punto de vista espiritual no tiene la menor importancia. Sí. La importancia, lógicamente, proviene de la creencia de que solo hay una vida y de que cuando esta termina, si es breve, parece que sea una vida desperdiciada, pero desde el punto de vista espiritual, cualquier tiempo de vida, sea corto o largo, es una experiencia que se va a sumar al resto de experiencias de encarnación que se han tenido antes y que se tendrán después. Hay algo que quiero aportar, doctor Vicent, antes de ir a esta siguiente pregunta, que también es una pregunta muy delicada, pero también con mucho contenido. Si nosotros lográramos, yo vivo en ese proceso todo el tiempo tratando de comprender algo, y es la separación del rol humano a la verdadera esencia espiritual. ¿Qué quiero decir con esto, doctor Vicent? Tengo 2 hijas. Yo sé que son mis hijas humanas, pero también sé que son seres espirituales que vinieron a su evolución.
Lo que le sucede a ellas me duele como padre, por supuesto, pero también entiendo que es parte de, de ese aprovechamiento espiritual o de ese crecimiento espiritual que con el amor que yo les tengo, debo comprender que ellos también lo requieren para su evolución, porque nos quedamos solamente en el plano humano. Entonces, cuando muere un hijo, nos quedamos nosotros con el dolor profundo porque lo estamos interpretando desde el punto de vista humano. Pero si lográramos entender lo que yo estoy diciendo, que dentro de ese cuerpo hay un espíritu, hay un alma maravillosa que requiere de un proceso de evolución y por amor a él o por amor a ella, yo honro esa vida y además oro porque esa vida avance espiritualmente, todo cambiaría dentro de la vida nuestra. No sé qué piensa usted de lo que yo comparto. Que estoy bastante de acuerdo que en realidad en el mundo espiritual todos somos hermanos. El rol de padres, hijos va cambiando de vida en vida. Tú puedes ser el padre de tus hijas en esta vida y en otra vida ser al revés, ¿no? Sí, Pero lo que sí que es cierto es que los vínculos afectivos que se establecen ya no se pierden, ¿no? O sea, seguirá habiendo amor entre vosotros, pasen las vidas que pasen y sea con el rol que sea, ¿no? Habrá un vínculo, igual que hay veces hay un odio hasta en la propia familia, ¿no? claro. Porque los sentimientos de amor se pueden hacer cada vez mayores, pero a veces pues el espíritu se aferra al odio y si son enemigos de otras vidas, incluso con el parentesco, esos espíritus se siguen odiando, ¿no? Y hay pues padres que odian a sus hijos, hijos a sus padres, hermanos entre hermanos, y todo eso obedece a que pues, se encarnan espíritus que muchas veces son antagónicos y que han encarnado la misma familia para intentar limar esas asperezas, ¿no? Entonces, si lo viéramos desde ese punto de vista, pues seguramente entenderíamos que los vínculos familiares se establecen, acuerdan antes de nacer con el propósito de ayudarnos mutuamente, que cada uno ya sabe más o menos el tiempo de vida que va a tener, o sea que si un hijo va a vivir poco tiempo, el padre antes de nacer ya lo sabe, y la madre. Por tanto, son pruebas que se eligen antes de nacer, aunque claro, una vez cuando ya estás en la prueba, pues te resulte dolorosa, ¿no? Pero si lo vemos desde esta perspectiva, será menos doloroso, pues sabremos que el espíritu continúa viviendo en el plano espiritual y que tarde o temprano nos volveremos a reencontrar, sea en el plano espiritual o sea en una nueva vida, en una nueva encarnación. Total. Vamos a esta última pregunta, doctor Vicen, porque con usted podemos conversar mucho y si usted no lo permite y la vida no lo permite, nos encantaría tenerlo nuevamente. Estaba aquí anotando algo para recordarlo de esta conversación y es lo que el alma pacta antes de nacer, que eso sería un tema maravilloso para poder entenderlo más. Yo entiendo que algunas personas que están inicialmente hasta ahora escuchando estos temas, pues lógicamente la cabeza a uno le da muchas vueltas y dicen este par de señores de qué están hablando. Pero en la medida que nos vamos familiarizando y vamos buscando información, vamos encontrando el sentido y el propósito. Quiero darle un abrazo de bienvenida también a Consuelo Tonato. Consuelo Tonato, muchísimas gracias por apoyarnos, gracias por su cariño y por su confianza. Vamos a esta última pregunta. También aprovecho para invitar a las personas que están conectadas. Mañana, domingo, 7 de agosto, tendremos un invitado también muy especial, que es Antonio Gómez Martínez, con un testimonio. Él vivió un encuentro cercano a la muerte y ha tenido un testimonio que es maravilloso y estará con nosotros también respondiendo algunas preguntas. Doctor Vicen, esta pregunta, ¿qué pasa con las almas o los espíritus de los niños que son abortados? Sí, a ver, aquí vamos a distinguir lo que es un aborto espontáneo de un Provocado. aborto provocado, ¿no? Sí, Yo supongo que se refiere a los abortos provocados, ¿no? Porque si sí, son abortados, lógicamente al espíritu, primero hay que aclarar que el espíritu a partir del momento de la concepción es el espíritu cuando se vincula a ese futuro cuerpo, ¿no? O sea, el momento de la gestación marca el inicio del vínculo entre el cuerpo físico y el espíritu, ¿no? Es decir, que a partir de la concepción, el espíritu se vincula a ese feto. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que le pase al feto lo va a sentir el espíritu que ya se ha ligado a él. Por lo tanto, cuando un espíritu es abortado, o sea, cuando un feto es abortado,
lógicamente al espíritu que ya se ha ligado a él, pues no le hace ninguna gracia, ¿no? Es como, pues, sobreviene un sufrimiento, un padecimiento, como cuando a una persona le quitan la vida. Así es. Entonces, el espíritu, pues, sufre. Según la evolución, pues se lo puede tomar mejor o peor, pero no es nada grato para el espíritu el vivir esa circunstancia, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que hace es volver al mundo espiritual y buscar una nueva oportunidad de encarnación, bien sea en la misma madre o si no se le permite, porque insiste en no querer ser madre, pues buscará otra familia para poder encarnar, ¿no? Entonces, claro, eso tiene unas consecuencias para el futuro de cara, pues, a las personas que ejercen el aborto, ¿no? Porque ellos mismos están sembrando esa posibilidad para ellos mismos, ¿no? Cuando ellos intenten encarnar, pues el riesgo de que sus madres decidan, o sea, van a encarnar en madres que pueden tomar esa misma decisión y así de esa manera experimentar esa misma, ese mismo padecimiento y esa misma frustración de querer encarnar y no permitírsele encarnar, ¿no? Pero el niño en sí vuelve al plano espiritual y digamos que su sufrimiento no se prolonga. Lo que suele suceder es que vuelven a intentar encarnar porque esto está pactado y si no lo consiguen, pues ya buscan una alternativa, ¿no? Esta pregunta me parece interesante y yo dije que era la última, pero con esta sí es la última porque me parece muy interesante. ¿En algún momento dejamos de encarnar? Sí, sí, sí. Hay un momento que el espíritu llega a un nivel evolutivo suficientemente avanzado como para no necesitar la encarnación en su proceso evolutivo. Entonces, sigue viviendo, pero lo hace en planos de la existencia más sutiles, ¿no? Pero hasta que ese momento llegue, a todos los que estamos en este mundo nos quedan millones de vidas. Quiero decir, porque muchas personas que no creían en la reencarnación y empiezan a creer, el primer pensamiento que tienen es, esta ya es mi última vida, yo ya no voy a encarnar más. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué decimos eso? ¿No? La mayoría de veces es porque la vida se nos antoja tan cargada de sufrimiento, estamos cansados de sufrir y estamos deseando no encarnar más para no sufrir más, ¿no? Claro. Pero eso no se corresponde con la realidad espiritual. Necesitamos encarnar para evolucionar y en el mundo espiritual no pensemos que estamos de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? También hay responsabilidades y también el espíritu trabaja, aunque el propósito del trabajo en el plano espiritual es mucho más provechoso que en el plano físico, ¿no? Claro. Pero sí que hay un momento, pero estamos todos muy lejos de ese momento, ¿no? Y no deberíamos enfocar la vida con el objetivo de a ver si ya dejo de encarnar, o sea, voy a avanzar lo suficiente como para dejar de encarnar, porque si no nos vamos a volver locos, porque Claro. eso tardará mucho tiempo en pasar, ¿no? Yo creo que la vida la debemos enfocar a intentar ser lo más felices posible y desarrollar el amor hasta donde nos lleguen las fuerzas. Claro. Pues yo quisiera continuar, porque hay muchas preguntas, pero vamos a dejar este tema hasta aquí, hasta el día de hoy. Le anticipo que nos encantaría tenerlo con nosotros nuevamente, doctor Vicen, y continuar en este proceso. Hay muchas preguntas, creo mucho en su sinceridad, en su corazón, en la transparencia de su alma, y eso pues me conecta mucho con usted y con todo lo que venimos haciendo. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, muchas gracias por su tiempo. Me despido así de una manera como no tan, como no tan alegre, porque quisiéramos continuar aquí, pero creo que por hoy hay muchas cosas que tenemos que procesar, en el sentido de que hay muchas personas que están llegando y que esto vuelvan a verlo repetidas veces, paren el video, tomen nota, reflexionen, investiguen. El proceso de investigación hace que la información que vaya llegando a nuestra vida vaya tomando el lugar que le corresponde y eso genera transformaciones. Doctor Vicen, muchísimas gracias por su tiempo
Gracias por su cariño y su amistad y muchas gracias por todo lo compartido en el día de hoy. Pues ha sido un placer y pues espero que esto sea un episodio más de las otras veces que nos vamos a ver. Espero exactamente lo mismo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invito a que compartan este video, que ahora que terminemos la emisión pueden compartirlo con todas las personas que quieran, que siento que es muy importante comprender estos temas. La vida cambia cuando yo entiendo que la vida no termina. Y si no termina, significa que lo que estamos viviendo ahora es una oportunidad de oro y maravillosa para construir eso que nosotros siempre hemos querido y hemos anhelado, una vida en paz, tranquilidad y armonía. Y como lo decía el doctor Vicen, llegará un día en que ya habremos cumplido con la tarea, que es una tarea que aparentemente es muy sencilla, ¿no, doctor Vicen? Aprender a amar. Es sencillo decirlo, difícil de conseguir, Completamente. pero sí que es cierto que a medida que nosotros vayamos haciendo progresos en el desarrollo de Claro. la capacidad de amar, vamos experimentando felicidad, ¿no? Y esa Sí. nueva felicidad que experimentamos nos anima a seguir haciendo más cambios. Completamente. Aprendemos a vivir diferente, siendo Correcto. conscientes, respetando al otro y por supuesto respetándonos a nosotros mismos. A cada uno de ustedes un abrazo muy especial. Muchísimas gracias. Los espero mañana muy puntuales, 9 de la mañana hora de Colombia. Tendremos también un encuentro maravilloso que llenará el alma y el corazón de todos ustedes. Recuerden siempre, por favor, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias.